Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver ecuaciones trigonométricas. Tenemos que tener presente que hay dos situaciones que se pueden presentar para poder resolverlas. Lo podemos hacer de un modo gráfico o lo podemos hacer de un modo analítico. En esta oportunidad vamos a ver en principio cómo resolver una ecuación en modo gráfico. Supongamos que tenemos la ecuación seno de x igual 0,5. Lo que tenemos que buscar es para qué valores de x el seno de esos valores da 0,5. Si yo miro el gráfico, por ejemplo, pi sobre 6 me daría 0,5 y 5 sextos de pi también daría 0,5. Entonces, vemos que pi sobre 6 tiene como imagen 0,5, por lo tanto podemos decir que es una solución. ¿Pero es la única? No. Tenemos esta solución, tenemos esta otra que tenemos acá. Entonces, supongamos que dibujamos una recta para ver todos los valores que tienen la misma imagen, es decir, todos los valores de x que tienen 0,5. Si yo me fijo, tenemos 5 sextos, 13 sextos de pi y 17 sextos de pi. Es decir, todos los puntos de intersección de esa recta que dibujé con la función seno. ¿Sí? Ahora, ¿son los únicos valores? Evidentemente no, porque la función seno es infinita. Entonces, si nosotros corremos el gráfico y seguimos analizando, vemos que hay otras intersecciones también. Entonces, para delimitar, decimos que vamos a trabajar de 0 a 2pi. Yo marqué dos rectas rojas para que ustedes vean en qué sector nos vamos a manejar. Nos vamos a manejar desde 0 hasta 2pi, es decir, buscar todos los valores de x que se relacionan con 0,5, pero en ese intervalo. Si ustedes se fijan, estos son los dos únicos valores que tienen como imagen 0,5, obviamente en este intervalo que acabamos de delimitar. ¿Sí? Entonces, si yo les preguntara cuál es la solución de esta ecuación, ustedes me dirían que x es pi sobre 6 o 5 sextos de pi. Entonces, tengamos presente que una ecuación trigonométrica tiene infinitas soluciones, pero lo que hacemos es delimitar los valores de x con los que queremos trabajar para poder decir exactamente cuáles son esas soluciones. Si yo trabajo con sistema radial, vamos a tener estos valores, pero tengamos presente que estos valores representan a 30 grados y a 150 grados en sistema sexagesimal. Bien, entonces, por ahora lo que hicimos fue resolver la ecuación de manera gráfica. Veamos cómo se resuelve de manera analítica. Si recordamos, en la resolución gráfica delimitamos los valores de x con los que queríamos trabajar. Trabajamos simplemente con el intervalo de 0 a 2pi. Esos valores están dados en sistema radial, pero si expresamos esos números en sistema sexagesimal sería de 0 a 360. Es decir de 0 a 2pi es lo mismo que decir de 0 a 360. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la circunferencia trigonométrica, 360 grados sería un giro completo. Pero vamos a ver qué ocurre con los ángulos cuando los marcamos en la circunferencia trigonométrica. Puede pasar que el ángulo crezca en sentido antihorario, es decir, contrario a las agujas del reloj. Cuando ocurre esto, se dice que los valores de los ángulos son positivos. En cambio, puede pasar que los ángulos crezcan en el otro sentido, es decir, en sentido horario, como las agujas del reloj.
En ese caso, los ángulos son negativos. Entonces, por ejemplo, ese ángulo que está ahí marcado en el cuarto cuadrante sería un ángulo de menos 60 grados. Si sigo marcando, ahí tendría un ángulo de menos 146 grados en el tercer cuadrante. Y si quiero encontrar uno del segundo cuadrante, sería, por ejemplo, de menos 238. Bueno, y así podríamos seguir hasta completar la circunferencia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto porque de ahora en más las ecuaciones que vamos a resolver las vamos a resolver siempre teniendo en cuenta el intervalo de 0 a 2pi, es decir, vamos a completar un giro en la circunferencia trigonométrica. Muy bien, vamos a hacer la resolución analítica. En este caso, la función seno tendría que pasar hacia el otro lado como la función inversa, que sería arcoseno de 0,5. Al calcularlo, bueno, con la calculadora obtenemos 30 grados. Vamos a trabajar con sistema sexagesimal porque es mucho más fácil de entender que el sistema radial. Luego pasaremos los ángulos de un sistema al otro. Entonces, al resolver la ecuación obtenemos el resultado, que es 30 grados. Pero si nosotros recordamos lo que hicimos en la resolución analítica, teníamos dos resultados, 30 grados y 150 grados. Entonces, vamos a ver cómo podemos obtener el otro resultado, es decir, el de 150, analizándolo en la circunferencia trigonométrica. Vamos a ver, acá tenemos el seno del ángulo alfa, que está marcado en naranja. Este corresponde a 30 grados. Si se fijan, la altura de este segmento vale 0,5. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo voy aumentando el ángulo. Al aumentar el ángulo, la medida del seno también va aumentando hasta que llega el valor máximo, que es 1. Cuando seguimos avanzando con los ángulos, ese segmento se vuelve a achicar nuevamente, el segmento que representa el seno, y logramos obtener otra vez 0,5 cuando el ángulo mide 150 grados. Quiere decir que los dos ángulos que tienen esta medida de segmento son solamente 30 grados y 150 grados. Y uno puede pensar, si yo sigo avanzando, acá este segmento tendría la misma medida, sin embargo estaríamos hablando de menos 0,5, no sería el mismo valor del que estábamos tratando en la ecuación, porque en la ecuación estuvimos tratando con el valor positivo. Quiere decir que esta ecuación tiene dos soluciones, 150 grados, una, y 30 grados, que es la que obtuvimos inicialmente. Dentro de la circunferencia trigonométrica, es decir, de 0 a 360 grados, esas son las dos únicas soluciones. Bueno, ahora analicemos un ejemplo un poquito más complicado. En este caso, primero vamos a tener que hacer algunas sustituciones, como por ejemplo, cotangente de alfa es igual a coseno sobre seno. Es decir, a veces ocurre en las ecuaciones que tenemos que aplicar lo aprendido en identidades trigonométricas e ir reemplazando las razones o las funciones trigonométricas que aparecen por otras que estén expresadas en función del seno y del coseno. En este caso, reemplacé cotangente por coseno sobre seno. Simplifiqué y me quedó simplemente coseno de alfa es igual a raíz de 2 sobre 2. Despejando, paso coseno como función inversa, arco coseno de raíz de 2 sobre 2 y calculando el ángulo me da 45 grados. Nuevamente les digo que estamos trabajando con el sistema sexagesimal para que les resulte más fácil interpretarlo en la circunferencia trigonométrica. Posteriormente lo que vamos a hacer es transformar cada uno de estos ángulos que está en sistema sexagesimal en sistema radial. Entonces, nos dio como resultado 45 grados.
Ubico en la circunferencia trigonométrica el ángulo de 45 grados, que es el que está marcado en color verde. Y por supuesto, para marcar el coseno tenemos que dibujar el triángulo rectángulo y el coseno justamente estaba representado por el cateto adyacente, que es el que está marcado en azul. Esa sería la medida del coseno. En este caso, ese valor de coseno, o sea, ese segmento, vale raíz de 2 sobre 2. Entonces, el ángulo verde, que es el de 45 grados, tiene ese valor de coseno. La pregunta ¿es el único ángulo que tiene ese valor? Evidentemente no, porque si ustedes ven, en color rosa está marcado otro ángulo. Ese otro ángulo también tiene el mismo valor de coseno. Ven que está marcado en azul. Comparten los dos el mismo segmento. Por lo tanto, ese otro ángulo también es solución de la ecuación. La pregunta ahora sería, ¿cómo hacemos para calcular el ángulo que corresponde al que está marcado en color rosa? Lo dejo para que ustedes lo piensen y bueno, y más tarde lo analizaremos. En la diapositiva anterior calculamos y ubicamos en la circunferencia trigonométrica los dos ángulos que tenían el mismo valor de coseno. Uno estaba en el primer cuadrante y el otro en el cuarto. El del primer cuadrante es de 45 grados y si lo expresamos en sistema radial sería pi sobre 4. El que estaba en el cuarto cuadrante es el que quedó pendiente para calcular. Entonces, veamos que ese ángulo se puede marcar en sentido horario, que sería el que está marcado en color violeta, y en ese caso sería un ángulo negativo de menos 45 grados, o en sentido antihorario, que sería el que está marcado en color verde, y en ese caso, para poder calcularlo, tendríamos que hacer al giro completo, es decir, a 360 grados, restarle el ángulo negativo de 45 grados. En ese caso nos quedaría 315 grados, que es el valor que nos faltaba calcular. Ahora bien, ese mismo ángulo lo podemos expresar en sistema radial y en ese caso nos quedarían 7 cuartos de pi. Entonces, recordemos que para resolver una ecuación trigonométrica encontramos un resultado y luego, analizándolo en la circunferencia trigonométrica, tenemos que buscar todos aquellos ángulos que tengan el mismo valor del seno, del coseno o de lo que estemos trabajando. Tengamos presente que siempre los ángulos tienen dos sentidos, negativo y positivo. Entonces, cuando trabajamos y damos las soluciones, siempre tratamos de dar los valores positivos dentro del rango de 0 a 2pi, es decir, de 0 a 360 grados. Bueno, con esto terminamos, así que nos encontramos en el próximo video explicativo.